Vamos a comenzar toda una serie pensando en los milagros que el Señor Jesús hizo. Y vamos a hacerlo porque los milagros que se presentan en la palabra del Señor son evidencias de que Jesús es Dios. De hecho, literalmente se llaman señales. Señales muestran que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y además de eso, es porque debemos pensar que un milagro es un hecho soberano de Dios, es un acto soberano de Dios. Dios lo hace cuando Él quiere y por lo que Él quiere. Un milagro no puede ser milagro si no suspende temporalmente y por autoridad de Dios, algo que es natural. Por ejemplo, pasaremos por algunos milagros que tuvieron que ver con devolverle la vida a alguien. Lo natural es morir y ya está. Pero volver a vivir, un milagro. Una suspensión temporal de algo natural. Y solamente cuando Dios así lo quiere. Nadie le ordena cuándo tiene que hacer milagros. Por supuesto que no. Básicamente, lo que sí nos da permiso de hacer es orar. Y muchas veces oramos pidiendo al Señor que haga un milagro. Porque estamos de acuerdo, seguro que todos tenemos situaciones en las cuales no podemos hacer absolutamente nada. Nada va a suceder a menos que la mano de Dios esté ahí, que la gracia de Dios esté ahí, que el poder sobrenatural del Señor esté allí. Vamos a aprender acerca de esto. Pero una cosa muy importante a recordar en relación a los milagros es que siempre Dios demanda fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe que el Señor demanda de nosotros. Y Él dijo, si tu fe fuese, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate al mar, y el monte se echaría al mar. Dice el Señor, hablando de la importancia y la necesidad de que aquel que se acerca a Él, se acerque en fe. No solamente cuando vinimos a Cristo aplicamos fe, siempre debemos aplicar fe, porque una y otra vez la palabra del Señor nos recuerda, el justo por su fe vivirá. Y además dice la palabra del Señor que si no hay fe, pues no agradamos su alma. Necesitamos crecer en fe. Y es que la fe es escasa, no hay mucha fe. Por lo menos fe en Dios. Sí, hay mucha gente que deposita fe en aquello que inclusive Dios aborrece, abomina. Pero Dios demanda fe exclusivamente en Él. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a los versículos 24 al 26 de momento. Lucas capítulo 4. Versículos 24 al 26. El Señor ha llegado a Nazaret, donde se había criado, dice el versículo 16. Su propia tierra, llegó donde sus vecinos. Los vecinos de toda la vida le conocían. Al llegar ahí, entonces el Señor pronunció estas palabras de Lucas 4, 24 a 26. Él añadió, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. También os digo que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando del cielo no cayó una gota de agua durante 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una que vivía en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Qué escasa es la fe. El Señor llega a su propia tierra y no encuentra fe en su propia tierra donde Él creció. Ahora, dice el Señor Jesús, pues esto no me extraña, siempre fue así, dice Él. Y cita entonces el ejemplo de los tiempos de Elías. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos las historias de Elías, encontramos muchos milagros. Un profeta a través del cual Dios realizó hechos sobrenaturales. Elías era un hombre semejante a nosotros, hemos leído en el libro de Santiago, pero con fe.
Y la semana anterior nos preguntábamos, ¿tendré yo esa condición espiritual que tenía Elías? Porque allá se nos invita a tener fe y a aplicar fe como Elías. Pero en ese tiempo, dice el Señor Jesús, aún habiendo tantos milagros, había tan poca fe en Israel, que quienes fueron favorecidos por los milagros fue, en este caso, una mujer extranjera, en Sarepta de Sidón, una mujer gentil que no era judía. Y también ha citado al profeta Eliseo. Si Elías hizo muchos milagros, Eliseo pidió una doble porción del Espíritu y por lo tanto hizo muchos más milagros. Pero dice el Señor, ni aún así, ni aún viendo milagros y aún más milagros, tampoco había suficiente fe. Quien fue favorecido con uno de los milagros fue otro extranjero, Naamán el sirio. Cuando vamos a los tiempos de Jesús, leemos, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice el Señor Jesús, hablando del mismo momento cuando Él regresa a su propia tierra. Dice, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Y esto es interesante, lo del versículo 6. Dice, la incredulidad de aquella gente le causaba asombro. Era impresionante a los ojos del Señor Jesús la incredulidad de aquella gente. Le conocían, su vecino, pero no creían en él. Por eso él dijo, pues es que no hay profeta en su propia tierra. Pero es que la fe es tan escasa. Vamos a Juan y vamos a quedarnos ahí en Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Siempre en el mismo momento. El Señor está regresando a su propia tierra, después de haber estado unos días en Judea, en Jerusalén, de hecho. ¿Cómo reaccionó la gente cuando el Señor Jesús llegó? Dice versículos 43 en adelante, 2 días después salió de Samaria y fue a Galilea, pues Jesús mismo había declarado que el profeta no goza de reconocimiento en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida porque habían estado en Jerusalén durante la fiesta y habían visto entonces todas las cosas que el Señor hizo allí. ¿Cómo le recibieron? Pues le dieron la bienvenida. ¡Hey, bienvenido, Señor Jesús! ¡Adelante! Estás en tu tierra. ¿Qué sé yo? ¿Qué le habrán dicho? Si hubiese entrado aquí a Orihuela, ¿cómo lo hubiésemos recibido nosotros, los de la iglesia de Orihuela? Seguramente, Señor, te invito a comer. Ven a casa, cuéntame. Es que yo te vi allá en Jerusalén. ¿Cuántas cosas hiciste? ¡Wow! Soy impresionado. Bienvenido, un gran abrazo. ¡Ah, cómo me gusta que estés aquí! Otro abrazo, Señor. Tan contentos que estaban ahí. Pero esa bienvenida representaba fe. Esa es la gran pregunta. Mucha emoción, mucha algarabía. Pero la fe sigue siendo escasa. Es que estaban emocionados, dice ahí, por lo que habían visto en Jerusalén. Bueno, en su propia tierra ya habían visto algo. El milagro en las bodas de Caná. Ahí, Caná de Galilea. Ahí, una boda en el pueblo de Caná. Bueno, y una boda en el pueblo, pues hay que celebrarla. Y había mucha gente. No solo algunos vieron, sino la noticia se corrió y muchos escucharon lo que el Señor Jesús había hecho. Pero luego de esa boda de Caná, Él va a Judea e inclusive va al mismo templo, a Jerusalén, y purifica el templo. Saca a la gente que está ahí haciendo negocio. Y dijo Él, no, mi casa, casa de oración será llamada. Punto. Citando el Antiguo Testamento. Pero también hizo algunos milagros allí. Y como era la fiesta, pues muchos de Galilea, del norte del país, habían venido en peregrinación al templo, en Jerusalén, y lo vieron. Entonces, ¿cómo se ha atrevido a hacer eso, de sacar a la gente del templo cuando es un negocio de los religiosos? ¿Y cómo se atrevió?
a reprender tan duramente y tan públicamente. ¡Cuánto riesgo! E hizo algunos milagros ahí. Cuando regresa a su propia tierra y le ven, por supuesto hay que darle la bienvenida. Queremos ver esas maravillas. Por eso leemos en Juan 4, versículo 48. Cuando el Señor Jesús dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. ¿Por qué tanta bienvenida? ¿Por qué tanta algarabía? Porque querían ver. Querían un espectáculo. Eso no se daba desde hacía tiempo. ¿Cómo perderse un milagro? Hombre, hay que ir, hay que ver lo que este hombre hace. Nuestro vecino, bienvenido. Pero el Señor sabía, conoce los corazones de cada uno y conoce cuando todo es pura emoción, cuando es pura curiosidad. El Señor conoce. El Señor dijo: aquí lo que falta es fe. No se deja impresionar. Hasta el día de hoy es igual. No podemos impresionar a Dios porque nos conoce perfectamente. Y entonces es aquí donde nos debemos preguntar: ¿qué verá Dios en mí? ¿Verá fe o puro interés? Señor, necesito esto, lo otro y aquello. Una vez que tengo eso, me olvido. ¿Qué verá el Señor en mi fe? ¿Verdadera, genuina? ¿Una fe que permanece? ¿Una fe que crece? ¿Qué ve Dios en mí? Esa es una pregunta que nos debemos hacer, obviamente, de manera personal. Es que la fe verdadera es sorprendente. No solo nos sorprende a nosotros la fe de una persona que tenga esa clase de fe, sino que a Dios mismo le agrada y le sorprende. Porque la fe es escasa. Encontrar a alguien con una fe verdadera, eso sí que es un evento. Mira que en el versículo 46, siempre en Juan, capítulo 4, versículo 46, dice: Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí se encontraba un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Bueno, hay alguien ahí, dice ahí literalmente un oficial del rey. Esa palabra quiere decir que era un noble, pertenecía a la nobleza. Estaba entre los de la corte del rey Herodes. Una persona muy importante, pero con un problema tremendo. El problema es que su hijo estaba enfermo. Estaba cerca, bueno, más o menos, a unos 40 kilómetros de donde el Señor Jesús estaba. Pero ese hombre, aún con una posición social, con un rango tan grande, tenía algo que a la mayoría le faltaba. Tenía fe. Él ha recorrido todos esos kilómetros para ir a buscar al Señor Jesús porque tiene un problema que sabe es imposible resolver a menos que el Señor haga algo. Era un oficial del rey, era un noble. Jesús, en términos de posición social, era un carpintero. Así que tenemos un noble buscando a un carpintero. Pero a eso no le importó su rango. Él sabía que en Cristo había mucho más que un carpintero, un hombre habilidoso para la madera. Él sabía seguramente que Él era el Señor y por lo tanto el creador de su hijo inclusive, que tenía ese problema tan serio de salud. En el versículo 47 dice: cuando supo que Jesús había llegado desde Judea, el oficial acudió a él para rogarle que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir, agonizante su hijo. ¿Cómo no recorrer esos 40 kilómetros? Y rápido, más o menos, sería unas 8 horas de camino, más o menos. Pero subió a donde el Señor Jesús estaba. Es decir, un terreno difícil. Desde allá, donde está a nivel del mar, sube. 8 horas rápido. Tiene que buscar, encontrar
a este que no solo es un carpintero. Tiene fe, su fe le mueve, no solo el amor por su hijo. No ha medido el esfuerzo, ni por amor a su hijo, pero tampoco por incredulidad. Dijo, hombre, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso. No. Siguió y avanzó hasta que llegó donde el Señor Jesús. Entonces fue allí cuando el Señor se dirigió a la gente al ver a ese hombre, el esfuerzo que había hecho, no sé, podríamos imaginarnos, ¿no? A un hombre sudado, de recorrer ese camino rápido, asustado, quizás con ojos lagrimosos, rogándole al Señor Jesús. Jesús dice, dirigiéndose a los suyos, a sus vecinos, si no veis señales y prodigios, no creéis. ¿Qué estaba esperando la gente? Un milagro. Quería ver. Este hombre sabía que Jesús podía hacerlo. El Señor encuentra fe en él y lo pone como ejemplo. ¿Veis? Necesito fe como la de ese hombre. El oficial, dice el versículo 49, el oficial del rey insistió, Señor, desciende antes que mi hijo muera. No sé qué habrá pensado, Señor, por favor no te pongas a dar un sermón. Ven conmigo. Apresúrate. ¿Qué habrán dicho las demás personas? Aquellos galileos. ¿Qué habrán pensado de él? ¿Qué piensan de ti, de tu fe? ¿Qué piensa la gente de ti? Cuando tú les dices que crees en Dios, cuando tú les dices que crees en Jesucristo, ¿qué piensan de ti? Es más, ¿te importa? ¿Te importa que hayan adversarios a tu fe? ¿Te importa? Es decir, si se ríen de mí, mejor no digo nada. O insistes, como este hombre. Una fe firme. No le importó, sino que insistió, Señor, por favor, ven conmigo. Mi hijo está enfermo. Es interesante la fe de esa persona. Una fe firme, una fe estable. No se deja llevar porque la mayoría sea incrédulo. Él se mantiene en fe. Versículo 50. Jesús le dijo, vuelve a tu casa. Tu hijo vive. Oh, qué palabras más. Qué alivio si tiene fe. Pero no ha visto a su hijo que está bien. Cuando salió de casa, su hijo estaba agonizando. El Señor le dijo, tranquilo, regresa a tu casa. Tu hijo vive. Él no lo vio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vosotros solo queréis ver. Mira la fe de este hombre. Y entonces nos describe San Juan, el Evangelio de Juan nos describe que ese hombre, dice, el hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue. No vio. ¿Cuál es el énfasis de Juan? Creyó. Y se fue. ¿Cómo crees tú? ¿Triste? Sin fe, sí que se hubiese ido triste. Pero con fe, alegre, contento. El Señor, el Maestro, el Señor, el Creador, ha dicho que su hijo vive. No, la fe no necesita ver para creer. Mira, algo impresionante aquí. Versículos 52, 51 y 52 ya sabemos que el Señor le manda de regreso. El 52, él vuelve, llega a su casa. Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? El hijo, por supuesto. Respondieron los criados. Ayer, hacia la 1 de la tarde, se le pasó la fiebre. Ayer, es decir, había pasado todo un día. Estaba a 40 kilómetros. Mira cuál era la idea de este hombre. Él estaba en Capernaum, tuvo que subir 40 kilómetros, más o menos 8 horas, para decirle al Señor Jesús que viniese a su casa. De inmediato tenía que recorrer otra vez 40 kilómetros, en un solo día 80 kilómetros, porque el amor por su hijo era tan grande, pero también la fe de que el Señor llegase a su casa y seguro que lo tocaba y sanaba. Pero algo que me impresiona es ese tiempo ahí.
es que al parecer él va y no regresa el mismo día. ¿Por qué? No hay prisa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tu hijo vive. La fe hace descansar. ¿No es cierto? ¿Tú crees que si no hubiese tenido fe, no hubiese regresado? Y hubiese dicho, mejor me voy a buscar médicos allá. Tengo dinero. Voy a pagar lo que sea. Voy a mover montañas. Está bien lo que hubiese hecho, pero mejor lo que hizo. Creer lo que Jesús dijo. Tu hijo vive. Y entonces descansó. El día siguiente llegó a su casa simplemente para ver, ahora sí, para abrazar a su hijo, que está vivo. Sus siervos le dicen que fue a la 1:00 p.m. de ayer que se le pasó la fiebre. Versículo 51, el padre recordó que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Efectivamente, cuando Jesús dijo, tu hijo vive, en ese momento la fiebre dejó al pequeño y salió del peligro de muerte. Ahora, aquí no termina la historia. Aquí empieza la historia. Porque dice el versículo 53, al final dice, y creyó él y toda su familia. La fe genuina, la fe verdadera, la fe que Dios espera encontrar en cada uno, es testimonio para beneficio de muchos. Ya no solamente es ese hombre que cree, es él y su casa. Y recordemos el concepto de casa en la Biblia. Casa significa familia y toda la extensión de la familia. Es decir, ese hombre, su mujer, sus hijos y también en ese tiempo, cuando se hablaba de una familia, se incluía a los siervos. ¿Cuántos creyeron? No sé, pero las familias de ese tiempo seguro que no eran de 2 o 3 hijos. Era un familión, seguramente. Dice que esos creyeron. Creyó él y toda su familia. Qué escasa es la fe. Pero se necesita uno que tenga fe para que esa fe se extienda. ¿Cuántos son en tu casa creyentes? ¿Solo tú? Trabaja tu fe. Que tu fe crezca para que esa fe se extienda. Para que otros también crean como tú. Pero crece en fe. Créele a Dios. Creo que esta lección es impresionante para nosotros. Ahora, aquella familia, adinerados, ¿no? Eran nobles. Sí, pero nobles habían muchos ahí. Ahora esa familia no es una familia de nobles, según el mirar del hombre. Es una familia de hijos de Dios. Mucho mejor, ¿verdad? Muchísimo mejor. Una familia de hijos de Dios que le creen a Dios, que crecen en fe. Aquí sí que no se trata de posiciones, títulos, sino de lo mejor, ser hijo de Dios. ¿Y cómo se llega a ser hijo de Dios? Dice también San Juan, capítulo 1, 12, que el Señor Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen, fe, a los que confiaron, a los que confían en Él, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Qué quiere Dios? Recuerda, la fe es escasa. Que no falta en ti, que no falta en nosotros. Una fe creciente que anima a otros también a confiar. Y disfrutemos de esa nueva relación en Cristo, hijos por fe. Padre que está en los cielos, qué bendición tan grande meditar, reflexionar en su palabra.
Gracias a Dios por aquellas grandes maravillas que usted hizo. Al fin quería hacer la mayor maravilla de todas, la salvación misma. La salvación, en este caso, de aquel hombre y su interés tan grande por toda su familia. Señor, al día de hoy entendemos que sigue igual. Usted quiere salvar a muchos y a sus familias. Gracias, Señor, porque ya ha salvado a muchos que estamos aquí hoy disfrutando de este tiempo en comunión con usted y comunión los unos con los otros. Pero usted no solamente vino por nosotros, no solo murió por nosotros, tal como su palabra lo enseña, y por todos murió. Ayúdenos, Señor, a tener una fe que no solo mueve montañas, sino que mueve a otros a la fe. Ayúdenos, Señor, a crecer en fe. Fe tan solamente en aquel que merece ser creído, porque es la verdad, porque es 100% confiable. Por eso oramos, en el nombre de Jesús. Amén.